Bienvenidos a De Debate. En este espacio de diálogo analítico e intercambio de perspectivas, hoy vamos a viajar a 1920. Ujú. Un año, digamos, brutal para la política mexicana. Totalmente brutal. Y quiero que se imaginen a una mujer enfrentándose sola al hombre más poderoso y temido del país. Una escritora y activista exigiéndole justicia a un caudillo militar por el asesinato de su hijo. Sabiendo que, pues, un paso en falso podía costarle literalmente la vida, ¿no? Exacto. Hoy abrimos los expedientes de Aide Escobar, una figura fascinante de la revolución, cuyo activismo terminó en un aislamiento social absoluto tras la muerte de su hijo, el diplomático Carlos Félix Díaz. Y bueno, la gran interrogante que vamos a explorar hoy, revisando, claro, los documentos históricos y la correspondencia, es la siguiente. Ajá. ¿Fue el declive público de Aide Escobar el resultado de un sistema político que usó su tragedia familiar para silenciarla? ¿O fue ella misma quien, al transformar su activismo en una cruzada personal, terminó dinamitando sus propias alianzas? Es una pregunta durísima. Y para enmarcar este análisis, yo defenderé la postura de que la prensa y el nuevo sistema político aprovecharon el inmenso dolor de esta madre para desacreditar a una activista que les era muy incómoda. Claro, y por mi parte yo sostendré que la propia Aide sacrificó su capital político, o sea, subordinó su visión estratégica a una vendetta personal contra la amante de su hijo, Magdalena Jurado. Ujú. Fue una, digamos, ceguera política que la llevó al ostracismo. Pues, para entender mi perspectiva, creo que primero hay que quitarle a Aide Escobar esa etiqueta de víctima pasiva, ¿verdad? Sí, la historia suele hacer eso con las mujeres. Exactamente. Ella nunca dejó de ser una estratega política. O sea, esta narrativa de que pasó de ser una activista brillante a una madre histérica en duelo, pues no fue una evolución natural, fue una emboscada mediática. Una narrativa impuesta, dices. Impuesta por una prensa misógina y por adversarios políticos. México estaba en una transición muy volátil. Había caído Venustiano Carranza y el sistema se reacomodaba violentamente hacia Álvaro Obregón. Ujú. Un reacomodo sangriento. Y en medio de ese caos, el sistema vio en la muerte de su hijo Carlos la oportunidad perfecta. La redujeron al estereotipo de, ya sabes, la mujer emocionalmente inestable que abandona el hogar para meterse en política. Fue, para mí, un borrado sistémico. Bueno, suena muy bien en papel, y entiendo el atractivo de esa lectura contemporánea. Pero yo veo un problema estructural gigantesco ahí. ¿A qué te refieres? A que los expedientes nos muestran a una Aide Escobar que desmanteló su propia carrera pública. El poder que ella tenía no flotaba en el vacío, estaba intrínsecamente anclado al ascenso de su hijo. Bueno, operaban juntos. Sí, pero al morir Carlos, Aide intentó usar la fuerza de un Estado en reconstrucción para resolver un asunto estrictamente personal, meter a la cárcel a Magdalena Jurado. Era justicia, no solo un asunto personal. Pero al exigir lealtades absolutas a figuras como el propio Álvaro Obregón, demostró una falta de lectura del momento político tremenda. Las reglas habían cambiado y ella dinamitó los puentes que la sostenían. Pero a ver, hablemos de la naturaleza de ese poder, porque creo que ahí está el meollo del asunto. Su poder se consolidó a través de Carlos, sí, pero hay un detalle que siempre se malinterpreta. Cole. Tras los primeros meses del carrancismo, los textos de Aide desaparecen de los diarios y muchos dicen, perdió su voz. Pero no, Ujú. significa que entendió cómo funcionaba el sistema. Su influencia empezó a operar desde una diplomacia de facto, detrás de escena. Espera, déjame detenerte ahí, porque decir que operaba desde la sombra suena a que tenía el control total. Y la realidad es que Carlos era el que firmaba los papeles, ¿no? Sí, pero Carlos no era un simple burócrata sellando pasaportes. Él era el brazo operativo de una red intelectual que ambos construyeron. Claro, desde que era joven. Desde 1911, Carlos ya era orador en clubes revolucionarios, luego fue cónsul en Belice, diplomático en Chile, y hay un punto crucial. En 1918 lo nombran administrador de la aduana de Ciudad Juárez. Y para quienes nos escuchan,
hay que dimensionar lo que significaba esa aduana. No era una oficinita más. No, para nada. Era la arteria principal por donde entraban las armas y el dinero de la revolución. Exactamente. Y desde ahí, Carlos interceptó un cargamento de armas gringas destinadas a Pancho Villa. Fusiles que habrían cambiado batallas enteras. Eso es alta estrategia. Ujú, sin duda. Y para 1920, la conexión con Obregón era directa. Aide funcionaba como una embajadora sin cartera. O sea, no necesitaba el nombramiento oficial porque su capital fluía por esta red. Entiendo a dónde vas con lo de la embajadora sin cartera. Pero fíjate en la inmensa debilidad de esa estructura. Lo que describes es un poder completamente vicario. Porque el sistema patriarcal no le permitía ejercerlo directamente. Exacto. Y esto es fundamental. Como no podía ejercer el poder de frente, convirtió a su hijo en su avatar político. ¿Delegó su voz? Yo lo llamaría una adaptación brillante a un sistema restrictivo. Brillante, sí, hasta que se rompe el eslabón. Porque a finales de julio de 1920 encuentran a Carlos con un tiro en la cabeza en el Hotel Reforma. Y estaba junto a su amante, Magdalena Jurado. Una tragedia inenarrable. Absolutamente. Pero en ese instante, Haydé no pierde solo a un hijo. Pierde de un solo golpe su única terminal política. O sea, su avatar desaparece. Sin Carlos, no hay red que la sostenga frente a los militares. Yo difiero en que la red desapareciera así mágicamente. Días después del asesinato, ella le declara a la prensa que Carlos estaba a punto de asumir otro cargo diplomático solo. Ujú. Esto nos demuestra que Aide seguía conectada. Ella leía los movimientos y sabía qué hilos estaban moviendo. Sí, estaba conectada, pero esa red era inútil si no sabía cómo gestionarla tras el shock. Y la prueba definitiva de su desconexión con la realidad es la famosa carta que le envía a Álvaro Obregón. Ah, la carta del 18 de septiembre. Sí, si el poder de Aidé residía en la estrategia, esa carta es el manual de cómo cometer un suicidio político. Yo la veo como una exigencia legítima de una ciudadana. Pero fíjate a quién se la envía y cómo. Consumida por este rol de madre vengadora, ataca frontalmente al gobierno, acusa al periódico Monitor Republicano de estar vendido. ¿Qué era el periódico obregonista? Su propio partido hay elementos disolventes. Para nuestra audiencia, desafiar a Obregón en ese momento no era ponerle un tuit quejándose. No, claro, Obregón acababa de derrocar a Carranza a balazos. Exacto. Y Aidé cruza una línea peligrosísima. Le lanza un ultimátum advirtiéndole sobre una inevitable, y cito, dictadura del general Obregón. Visto desde la prudencia tradicional, pues sí, parece una locura. Pero analicemos la retórica de la carta. Lejos de ser el desvarío de una madre perdiendo los estribos, es una pieza maestra. Retóricamente es fuerte. Es que lo acorrala intelectualmente usando sus propias palabras. Ella le recuerda a Obregón un discurso donde él afirmaba que mientras hubiera corrupción en los tribunales, ningún derecho podría ejercitarse. ¿Una jugada audaz? Sí. Audaz y muy calculada. Le está diciendo, usted prometió limpiar el país, yo le exijo que cumpla. No es una madre histérica. Está denunciando que la revolución cambió de caudillos, pero no de vicios. Comprendo la brillantez del argumento. Pero, la política no se gana solo con tener la razón moral, no. Se gana midiendo el terreno. Y el terreno era dinamita pura. ¿Obregón no iba a ceder? Por supuesto que no. Obregón necesitaba lealtad absoluta. Exigirle que purgara su propia prensa para vengar un crimen pasional era pedirle que pusiera el duelo de la familia Escobar por encima del Estado. Y la respuesta fue implacable. Y eso nos lleva al juicio. Exacto, al circo de Magdalena Jurado. Es que es precisamente en ese juicio donde vemos el engranaje operando para destruir a las mujeres molestas. O sea, el aislamiento de Aidé fue una purga sistemática. Ujú. La prensa de 1920 no solo informaba, dictaba sentencias. Esos diarios que antes la respetaban ignoraron su trayectoria revolucionaria y la atacaron con una misoginia brutal. Fue un ataque a su rol de género, sí, estoy de acuerdo. Completamente. La Revista de Yucatán la catalogó como una trágica mujer y, cito, un curioso ejemplar que ha salido de su hogar para mezclarse con la política. Wow. ¿Te das cuenta?
La castigan por abandonar la esfera doméstica. Y mientras la destruyen, Magdalena Jurado contrata a Querido Moeno. El abogado más mediático de la época. Y la prensa ensalza a la acusada como víctima de la pasión y convierte a Haidé en la villana. Fue una telenovela diseñada para aniquilarla. Es indudable que el machismo de la prensa fue feroz. Los documentos son claros. Pero culpar exclusivamente al sistema periodístico es ignorar los tropiezos tácticos de Haidé. Tropiezos. Sí. Mogeno garantizó un circo mediático, seguro, pero Haidé misma contribuyó a eso. Ella prometió públicamente que si Jurado era absuelta, publicaría artículos incesantes hasta comprobar su culpabilidad. Una amenaza que el sistema tomó en serio, porque sabían el poder de su pluma. Pero fue una amenaza vacía, nunca la cumplió. Y lo que es más condenatorio, el día crítico, cuando debía presentarse a testificar contra Jurado para hundir la defensa, Ajá. no llegó. Mandó decir que estaba, entre comillas, enferma. Pero hay que contextualizar esa supuesta enfermedad. Para ese momento, ella ya había visto cómo la destrozaban los diarios todos los días. Quizás entendió que el juicio era una farsa. O sea, presentarse no iba a impartir justicia, solo iba a validar un espectáculo para humillarla. Llamarse enferma fue su única forma de quitarle legitimidad al circo. O digamos, pudo ser el momento en que se dio cuenta de que había perdido la partida, porque las consecuencias fueron catastróficas. Magdalena fue absuelta. En 1922, sí. Sale caminando entre aplausos como si fuera una heroína. Y ese aplauso es el sonido del colapso de la estrategia de Haidé. Eso la empujó a encerrarse en su casa en la colonia Roma. Ella firmó su sentencia de exilio al apostarlo todo a un juicio que no pudo sostener. Independientemente de si fue cálculo o derrota, el contraste es desgarrador. Y creo que aquí convergemos. Sí, totalmente. Hablamos de una mente brillante de la revolución que pasó sus últimos 22 años en un silencio sepulcral. Fue borrada. Su única publicación posterior fue un poema, El lago, y ni siquiera salió en México. Salió en Los Ángeles 10 años después, ¿no? En 1932. Es un dato fuertísimo. Ilustra cómo quedó relegada a las sombras por la nueva élite cultural. Su vida literaria quedó ahogada. Y el cierre es igual de frío, cuando muere en julio de 1948. Sin esquelas, sin homenajes. Exacto. La misma prensa que la seguía no dijo ni una palabra. Murió desvinculada de todos los hilos de poder que alguna vez tejió. Lo cual me reafirma mi postura. Al leer su correspondencia, estoy convencida de que Haidé Escobar fue la víctima perfecta para un entorno que no toleraba a una mujer exigiendo cuentas al obregonismo. El sistema tomó la tragedia de una madre y la instrumentalizó para borrarla. Era más conveniente lidiar con la caricatura de una mujer histérica que enfrentar a un activista implacable. Y bueno, desde mi lectura de esos mismos documentos, yo estoy seguro de que, aunque el sistema fue misógino, fue ella quien aceleró su caída. Su tragedia fue no poder separar el dolor maternal de su labor política. Se dejó llevar por la vendetta. Al desafiar a un caudillo con ultimátums y apostar todo en un juicio, ella rompió sus propias alianzas. No aceptó que, muerto su hijo, el poder ya no le pertenecía. Pero, a pesar de nuestras diferencias, es innegable que la caída de Haidé fue un espejo del destino de Carlos. El sistema patriarcal la obligó a usarlo como vehículo, y al caer él, la arrastró a ella. Sin duda. Y este análisis demuestra el inmenso valor de desenterrar estos expedientes. Nos obligan a mirar más allá de la historia oficial y revelan cómo las mujeres intentaban operar en un México de caudillos. Hay muchísimo que explorar todavía sobre esos roles subalternos. Y bueno, como siempre, nuestro objetivo no es declarar un ganador, sino poner las perspectivas sobre la mesa para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así es. Pero la próxima vez que lean sobre una mujer poderosa que desaparece repentinamente de la historia, pregúntense por qué. Porque cuando un hombre usa todo su poder para vengar a su familia, lo llaman titán, pero a una mujer en 1920 simplemente le dijeron loca y borraron su nombre de la página.